Habíamos quedado acá en el análisis de este sermón, de Efesios capítulo 4, capítulo 1, verso del 3 al verso 14. Ahora vamos a trabajar otro ejemplo de un sermón expositivo del libro de Efesios capítulo 2, verso del 1 al verso 10, por favor. ¿Algún hermano que lea esa porción bíblica para, para ver otro ejemplo de cómo se confecciona un sermón expositivo? ¿Quién nos hermano Cristian Vázquez? Adelante, hermano Cristian. Efesios 2, ¿cuánto? Del verso 1 al verso 10, por favor, hermano Cristian. Amén. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Cristian. Bien, habíamos dicho entonces que los sermones positivos se caracterizan por la extensión de un pasaje de las Sagradas Escrituras. Aquí vimos 10 versículos bíblicos, del capítulo 2, verso del 1 al verso 10. Y en base a toda esa porción de las Sagradas Escrituras, entonces el predicador comienza a estructurar su sermón, darle el esqueleto, el bosquejo, la división y la subdivisión, se extraen directamente del pasaje bíblico que se ha leído, utilizando idealmente las mismas palabras. Cuando no se puede, se, se articula las palabras nada más, el propio predicador articula alguna idea para hacerla coincidir con los versículos bíblicos que va a analizar. Pero idealmente las divisiones, las subdivisiones deben provenir directamente del pasaje, con las mismas palabras en las cuales está escrita el pasaje bíblico. Acá la proposición de este sermón es el remedio divino. En nuestro texto, el apóstol Pablo hace un diagnóstico certero de la condición espiritual del hombre natural para luego indicar cuán adecuado es el remedio que ha provisto para su mal. En esa proposición, el, el predicador mencionó cuáles van a ser sus divisiones principales. Las divisiones principales están anunciadas en su proposición, porque dice en nuestro texto el apóstol Pablo hace un diagnóstico certero de la condición espiritual del hombre natural, y ahí está la primera división, para luego indicar cuán adecuado es el remedio que ha provisto para su mal. Ahí tenemos la segunda división. También se pueden elaborar proposiciones de esa forma, mencionando, anticipando las divisiones principales. La condición espiritual del hombre natural está descrita en nuestro texto bajo tres figuras. El hombre natural es un muerto, muerto en delitos y pecados, en el verso 1. El hombre natural es un cautivo preso del poder de la Trinidad infernal. ¿Cuál es el verso 2, verso 3? Sigue el curso de este mundo, vive los deseos de la carne, obedece al príncipe de la potestad del aire, que es el diablo. El hombre natural es un reo condenado, es un hijo de ira, en el verso 3. Para esta terrible condición Dios ha provisto un remedio adecuado para que nuestro texto describen de tres maneras. Es un remedio de amor, verso 4. Es un remedio de poder, nos resucita de la muerte espiritual, nos hace sentarnos ahora en los lugares celestiales con Cristo, verso 6.
victorioso sobre la Trinidad infernal, que es un remedio de gracia en el verso 8. La conclusión de este sermón: este remedio no es ofrecido en Cristo solamente. Este remedio puede ser nuestro por medio de la fe. Los resultados de la aplicación de este remedio serán motivos de contemplación y de alabanza a Dios por toda la eternidad. ¿Con cuánta más razón, pues, debe usted aceptarlo ahora mismo? Ahí vemos en este sermón que las divisiones principales, el predicador tuvo que articularlas con la finalidad de que sea coherente, consistente con los versículos bíblicos que van a estar dentro de esa división principal, que es el describir el hombre natural. Pero las subdivisiones, las palabras que se van a utilizar en la estructura de las subdivisiones proceden directamente del versículo bíblico, del mismo modo como la segunda división. Esas son todas las características de un sermón expositivo, entonces. Las divisiones principales, las subdivisiones, todo se extrae del pasaje bíblico. ¿Algún comentario, mis queridos hermanos, acerca de este sermón expositivo, por favor? Algo que no haya quedado claro con respecto al sermón expositivo. Por mi parte está claro, hermano. Perfecto, muy bien, excelente, excelente. Hoy día correspondía predicar un sermón expositivo. Entonces, de los hermanos que están acá presentes ahora, ¿quién está en condiciones de presentar y predicar un sermón expositivo? Me dice, por favor, para dar la oportunidad de exponer. ¿Hay alguno, no? Que tenga, ¿cómo están con el avance de sus sermones, mis hermanos? El sermón Yo, número... yo tengo claro, mi hermano, que estaba revisando la planificación y que hoy día ¿Sí? 11 nos tocaba entregar como escrito el sermón y la próxima y la subsiguiente era como la presentación del sermón. Ah, Y, pues, y perfecto. hermano Pablo, disculpe, yo en la ¿Sí? primera parte de la clase no la escuché casi nada porque no había internet. Se caía cada Ah, qué rato, lástima. a puro costalazo, así que no caché nada. Así que ahora voy a ver la repetición y ahora estoy escuchando porque estoy con otro internet mejor, pero Ya. no caché nada. Qué lástima, hermano Cristian. Qué lástima. Pero quedó grabado, de todas formas lo grabé. Bien. Entonces, ya habíamos cambiado, pero hoy día correspondía a la predicación por sermón positivo. No, sí tienes razón, porque sale dos veces 11 de septiembre. Sí, no tienes razón. Sale 11 de septiembre la clase y después la predicación. Tienes razón. Correcto. El, pero no hay problema si no lo pueden predicar ahora. Pueden grabar también, mis hermanos, sus sermones positivos, como hasta ahora lo han hecho en las disertaciones. O también puede agendar un día, me avisa, y nos reunimos por Zoom. Pero lo pueden grabar como ustedes prefieren, lo pueden grabar. Y una consulta, por ejemplo, ¿Sí? cuando dice ya, entregar sermón número 2 y después la predicación. La predicación es de ese sermón del número 2 Exacto. De sermones y positivos, sí. después la del 3 se expone. Ya, está claro. Sí, del sermón 3 son tres sermones: expositivo, biográfico y el otro analógico. Y de los tres escoge uno para predicar. Y me lo envía, antes de que predique, me envía los sermones para yo realizar algunas observaciones y así mejorar su sermón. Pero hay que evaluar, tengo que ver, sin embargo, cuando ustedes lo presenten, porque en el papel puede estar bien, pero al momento de la presentación siempre aparecen algunas observaciones, como por ejemplo la forma en que usted anuncia las divisiones principales. Ha ocurrido porque es la primera vez que predican un sermón homilético, es obvio que van a tener esas debilidades, pero debe reconocerlas
cuando otra persona lo observa, lo evalúa, para estar consciente y así solucionarlo en las futuras predicaciones. Ayer estuvieron predicando los hermanos de Temuco y fue clase online, a veces son 15 días presenciales, 15 días online. Y las observaciones que presenté en ese momento, recuerdo que algunos, a ver, lo tengo anotado, de hecho acá, y lo tengo anotado, para que usted se dé cuenta de algunos problemas que pueden ocurrir. En algunos faltó la exhortación, mis hermanos. Solamente expusieron sus sermones, los versículos bíblicos, la explicación del texto bíblico, pero no hubo exhortación, aplicación. Por ejemplo, un sermón trató acerca de, a ver aquí, de las actitudes que nosotros debemos tener ciertas actitudes, ciertas condiciones para escuchar la voz de Dios. Interés, cauto, obediente, respetuoso, ser sensibles para acercarnos a Dios. Pero no hubo exhortación. Es decir, por ejemplo, nosotros debemos estar atentos para acercarnos a Dios cuando Él nos llame. O obediente, hermano, el Señor nos está llamando ahora, nosotros debemos ser obedientes, tú debes ser obediente cuando quieras acercarte a Dios. Ser sensible, hermanos, debemos ser sensibles a la voz del Espíritu. ¿Eres sensible a la voz de Dios? Es muy importante ser sensible a la voz de Dios. Dios nos llama ahora a ser sensible a la voz de Dios. Eso es lo que faltó en un sermón, la exhortación. Cuando usted predique o si graba el sermón, no se olvide de la exhortación. Otro, otro problema que hubo con algunos sermones que predicaron ayer es que en algunos no hubieron ilustraciones. Claro que después ya cuando le corregí, esos fueron los primeros sermones. Pero cuando lo corregí y lo mencioné, entonces después los hermanos emplearon exhortación, aplicación y la ilustración. Los primeros sermones no habían ilustraciones. Tiene que haber ilustración. Tiene que eh, mencionar alguna anécdota, alguna comparación, alguna experiencia. Pero tiene que emplear ilustraciones en sus sermones. Mientras más ilustraciones, mucho mejor todavía. Eso fue lo que registré en un sermón. Eso fue el primero. En el segundo, estuvo impecable el segundo. Estuvo magistral. El segundo estuvo perfecto. Aquí. Dos sermones cometieron este error. Hay un hermano que mencionó, para ser músicos para Dios necesitamos algunas características. Pertenecer al pueblo de Dios, considerar nuestros talentos, estar revestido y lleno del Espíritu Santo, tener buen testimonio. Ser humilde, ser valiente, ser vigoroso, entre tantas otras características. Pero cuando anunciaba sus divisiones principales, parece que se le olvidó la palabra clave, característica, porque él decía la otra instancia que deben reunir los músicos para acercarnos a Dios es tener buen testimonio. La otra condición para ser buenos músicos para Dios es ser humilde. Ahí no utilizó como tres palabras claves. Ese fue el problema de este sermón. Y cuando utilizaba condición, instancia, se confundía, pareciera que fueran sermones distintos. Cuando se escoge una palabra clave, debe conectar esa palabra clave con cada una de las divisiones, pero no otra palabra clave. En dos sermones me di cuenta que cometieron ese error. Un hermano, un pastor fue, que se le olvidó la palabra clave. Yo le dije, utilizó varias palabras clave. No, lo que pasa es que lo tenía escrito ahí, pero se me olvidó, trataba de buscarlo en mi bosquejo, pero no lo encontraba, entonces inventaba palabras a medida que iba avanzando su sermón. Pero eso fue lo que pasó en ese momento. Bueno, es la falta de práctica nada más. ¿Qué más? ¿Qué más anoté? Sí, aquí hubo uno. Por ejemplo, alguien predicó, consideremos algunos principios de los jóvenes. ¿Cómo deben
cómo deben ser ejemplo los jóvenes, observando ciertos principios. Y mencionó después razones, motivos, y ahí se confundió, porque se le olvidó la palabra principios. Las muletillas también aparecieron en algunos sermones. En algunos aparecieron dos muletillas. En, Eso fueron algunas observaciones de los sermones. Hubo un sermón magistral. El único problema de ese sermón fue que no conectó las divisiones principales, no lo mencionó formalmente. La división estuvo espectacular. Hermano Y Pablo, sí, hermano Cristian, una consulta, o sea, si dos veces uno menciona por decir algo, eh, Gloria a Dios también se toma como una muletilla. gloria a Dios para siempre. Bueno, nosotros, yo estoy explicando, es como, no digo a cada rato, no es así como sin sentido, no. Pero sí lo menciono por lo menos unas dos o tres veces durante la predicación. ¿Es considerado muletilla? Depende, hermano Cristian, No, no, por depende. eso pregunto. Sí, no necesariamente, no necesariamente, todo eso depende. Si lo hace inconscientemente para rellenar un espacio de tiempo Es dentro de la muletilla, predicación es una muletilla, pero cuando es una expresión de de favor de la exaltación, predicación. ¿cómo podemos considerar eso una muletilla? Eso es una Amén, exaltación, es una adoración al Señor. Está amén, contento, ¿cómo amén, le vamos a decir que reprima sus sentimientos? amén, amén. Claro que sí. A ver, hubo un sermón, hermanos, que estuvo magistral porque explica las palabras utilizó diccionario bíblico, el diccionario en griego, y expuso también el contexto particular del pasaje. Aquí hubo un trabajo de fondo de un sermón. El único problema fue que no utilizó la palabra clave para las divisiones principales, por eso yo me perdí. ¿Cómo Hermano, puede? Sí, hermano Eleazar, Eliezer, ¿quién habló? Eleazar, dele. consulta, por ejemplo, ya, en el momento de desarrollar el contexto y explicar las palabras, igual lo suelo hacer harto. ¿Qué es lo que me preocupa? Es que en el formato no sabría dónde ubicarlo, o sea, no se pone dentro del formato de los puntos del sermón. Pero puedo utilizar la parte introductoria, hermano Eleazar. Si un sermón es positivo, evidentemente que puede estar en la introducción, pero depende del sermón, porque algunos pasajes particulares o el contexto particular del pasaje, por ejemplo, en el libro de Hebreos, a ver, pero nosotros no somos de los que retroceden, sino que continuamos para salvación. Ya ese pasaje tiene su contexto particular, eso lo dice Kinner en su comentario bíblico, que es un recurso que utilizaban los oradores grecorromanos como una especie de estímulo para las personas que estaban escuchando ese discurso. No es una promesa, ni tampoco encierra una verdad absoluta, sino que simplemente es un recurso retórico que se utilizaba en la antigüedad para animar a los hermanos a continuar un estilo de vida. Por eso cuando una norma de conducta, por eso cuando el apóstol o el que está escribiendo el libro de Hebreo dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que somos para continuar, para alcanzar salvación, no habla acerca de la seguridad de salvación, es decir, que la persona no va a caer nunca de la salvación, sino que es un recurso retórico que empleaban ya los oradores grecorromanos para incentivar y estimular la, la lealtad o continuar un comportamiento de acuerdo a lo que ellos determinaban. Como actualmente nosotros le podemos decir, pero te va a ir bien. Pero eso de decirle a las personas, pero te va a ir bien, yo sé que te va a ir bien porque tú eres una persona discipulada y esforzada. Pero eso no es una promesa, algo que garantice realmente y 100% de que le va a ir bien, porque eso no depende de lo que yo le diga, eso depende de otros factores. Son recursos retóricos. Esa información de los recursos retóricos que utilizaban los oradores grecorromanos, eso yo lo utilicé cuando aludo en la división, en la subdivisión de una división, ese pasaje bíblico en particular, ahí yo utilizo ese contexto particular del pasaje.
pero cuando me refiero al contexto histórico general, por ejemplo, del profeta Isaías. El profeta Isaías existió en el año 740, 700 a.C., cuando estaba dominando el imperio asirio. Yo eso lo mencionaría, hermano Eleazar, en la introducción. Todo eso depende del pasaje bíblico que usted esté explicando. Bien. El- bueno, esos son algunas sugerencias, mis hermanos. Cuando usted le corresponda predicar, en la clase me refiero, enfatice, por favor, hermano, enfatice cuál es su proposición. Levantando un poco la voz o remarcando la voz, pero que nos indique de alguna manera que esa es su proposición. Ese era un consejo por los problemas que escuché de los sermones anteriores. Y lo otro es que la palabra clave no se lo olvide. Tiene que marcarlo con rojo ahí para que no se lo olvide, porque los hermanos que me dijeron utilizaron varias palabras claves que se le perdió la palabra clave. Eso fue. Y como estaban nerviosos, estaban predicando y los hermanos estaban viendo, escuchando, evaluando también el sermón. Entonces trataban de buscarlo y no lo encontraban. Inventaron palabras sobre la marcha, la palabra clave. Por eso remarque la palabra clave y utilice la palabra clave para conectar su sermón. Y yo les sugeriría para que esté bien claro las divisiones principales, es que usted utilice la repetición de la proposición para conectar sus divisiones principales. Como por ejemplo acá un hermano dijo, ¿cómo puedo humillarme para alcanzar la salvación? Yo puedo humillarme para alcanzar la salvación por medio de los siguientes pasos. Someternos a Dios. Un paso para humillarme a Dios es someterme a Dios. Otro paso para humillar a Dios es acercarme a Dios. Y ahí uno entiende que su división principal son someternos a Dios y acercarse a Dios. Por ejemplo, aquí hay otro eh, de los siguientes principios. Uno de los principios es ejemplo de conducta, otro principio, ejemplo de amor, otro principio, ejemplo de espíritu, otro principio, ejemplo de fe, otro principio, ejemplo de pureza. Si usted utiliza la palabra clave y la proposición para conectar la división principal, magnífico, ahí no va a tener ningún problema, no va a haber confusión, por lo menos para las personas que escuchen su sermón. Bien, y cuando predique, no diga, este es mi propósito general, este es mi propósito específico, este es el asunto. Puede mencionar el tema, pero inmediatamente va a desarrollar el texto bíblico. Bien. Entonces, ahora continuamos con los otros tipos de sermón. Seguimos trabajando entonces con los tipos de sermones. Aquí estamos. Bueno, esto ya le llegó a su correo electrónico, pero vamos a seguir explicando. Es entre la diversidad de sermones que tenemos a nuestra disposición, tenemos o podemos mencionar la predicación doctrinal. Esta predicación está orientada a la instrucción metódica de las Sagradas Escrituras, las doctrinas bíblicas. Responde a las preguntas básicas del hombre. No es un tratado de teología. Recuerde que estos son sermones. No es un tratado de teología. No es una teología sistemática, una exposición de teología dogmática. Es un sermón. Un sermón es sermón cuando comienza la exhortación, cuando comienza la aplicación. Si yo predico un sermón que habla acerca de la santidad, por ejemplo. Hermanos, debemos practicar la santidad, debemos vivir en santidad, debemos andar en el Espíritu para procurar la santidad. Estoy exhortando, estoy aplicando. Me acerco a Dios para practicar la santidad, ejerzo o practico las disciplinas espirituales para desarrollar la santidad. Estoy aplicando, exhortando un sermón. Es un sermón esto. Estamos hablando de sermones, no de exposición académica o sistemática de una doctrina.
Es un sermón en primer lugar y luego doctrinal. Tiene ventajas al momento de predicar un sermón doctrinal. Ojalá todos los hermanos predicaran de vez en cuando en sus iglesias sermones doctrinales, para que los hermanos conozcan doctrinas bíblicas. Porque algunos hermanos no logran distinguir lo que es la redención, la propiciación, la sustitución y la expiación. Expiación, sustitución, propiciación y redención. No saben cuál es la diferencia entre esos tres conceptos. O no saben lo que es regeneración, no saben lo que es justificación, tampoco la predestinación, imagínense, la predestinación. Bueno, los hermanos que pasaron teología sistemática 2 ya saben todo eso de lo que estoy hablando porque ya tomaron teología sistemática 2. Los que tomaron teología sistemática 1 y teología sistemática 2 y los que tomaron teología sistemática 3 están preparados para la predicación doctrinal. Están muy, muy preparados para este tipo de predicaciones. Porque ya van a lograr explicar lo que significa la predestinación, por ejemplo, libre albedrío, si la salvación se pierde o no se pierde. Todos esos temas ya van a poder predicarlos sin problema, gracias al Señor que tomaron esta materia, mis hermanos. Honra el Evangelio, instruye, edifica a los creyentes en la fe. Todos los hermanos necesitan tener un conocimiento de la doctrina. Si tienen estudios bíblicos en sus iglesias y que pasen doctrinas bíblicas, magnífico. Y si no, entonces usted que ya tomó teología sistemática 1, 2 y 3, entonces ahora es su responsabilidad promover y enseñar esta doctrina en algún momento en su iglesia local. Buscar de alguna manera enseñar esto en su iglesia local. Lo van a utilizar en su iglesia, mis hermanos, si usted da un buen testimonio. Si usted participa en los cultos, es un hermano que está activamente participando en sus reuniones y cumple con todas sus responsabilidades y deberes de cristiano y no exhibe o no exalta sus conocimientos y mira en menos a los demás hermanos, lo van a utilizar para dar estas materias. Tienen que tener paciencia nada más porque es verdad que algunos tienen prejuicio contra la teología, pero se debe a eso. Pero la buena conducta, el buen testimonio, le va a abrir el espacio para poder enseñar doctrina en sus iglesias. Obliga al predicador a prepararse también. Esa es la otra ventaja de la predicación doctrinal. Aquel que no conoce bien, por ejemplo, a qué se refiere la imagen y semejanza de Dios, el pastor quiere en su iglesia que le prediquen acerca de la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa la imagen y semejanza de Dios? Entonces le va a decir a un hermano, ¿me podría preparar un sermón para que hable acerca de la imagen y semejanza de Dios? El hermano tampoco entiende que se refiere a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué va a hacer el hermano? Va a estudiar la Biblia, o la hermana también puede ser, va a leer la Biblia y va a buscar información acerca de la imagen y semejanza de Dios. Va a pedir recomendación por ahí en alguna parte con alguien que sepa usted adelantado la doctrina. Le van a recomendar algunos libros y ahí va a leer los libros, se va a preparar. Le obliga al predicador a prepararse para predicar sermones doctrinales. Esa es la gran ventaja. Que el gran beneficiado de los sermones doctrinales es el predicador, siempre. Aclara dudas sobre la fe y da fundamento también para la predicación ética, porque la ética se fundamenta en lo que nosotros conocemos, la doctrina cristiana. Ese es el fundamento, la base de la ética cristiana. Dudas acerca de la fe puede ser, eh, ¿qué puede ser? A ver, lo que significa fe, el don de fe, por ejemplo, o la fe salvífica. ¿Cómo ocurre? ¿Qué es lo que es la fe salvífica? La fe salvífica? ¿Cuáles son los componentes de la fe salvífica? Extraordinario sería un sermón de esa naturaleza en la iglesia. Los componentes de la fe salvífica. ¿Cuáles son los elementos del arrepentimiento también? Aclara la duda. Ayuda al creyente a distinguir entre lo que es primario y secundario de la verdad bíblica cuando se predican sermones doctrinales. Entonces, aquí ya ahora no va a haber una obsesión acerca de la forma del bautismo, porque algunos realmente están muy obsesionados con respecto a la forma del bautismo. Y interrumpen una iglesia, interrumpen la escuela dominical,
y los sermones van siempre en base a que la iglesia está equivocada en cuanto a la forma en que se estaba llevando a cabo el bautismo en esta congregación. Y si se predica en la iglesia sermones doctrinales, se dará cuenta de cuáles son las doctrinas fundamentales de aquellas que no son fundamentales, aquellas que son periféricas, aquellas doctrinas esenciales y no esenciales de la fe cristiana. Porque algunos son realmente muy periféricas, por ejemplo, el del milenio puede ser, si es amilenalista, postmilenalista o premilenalista, o del arrebatamiento, pre-tribulacionista, mesotribulacionista, post-tribulacionista, arrebatamiento parcial o arrebatamiento múltiples. Ahí se dará cuenta que son doctrinas periféricas porque la santificación, la consagración, la fidelidad a Dios no depende de lo que uno cree con respecto a esa doctrina en particular. Pero si alguien en la iglesia no cree en la doctrina de la Trinidad, ahí estamos hablando de una doctrina esencial, fundamental para la salvación. Eso ya es una herejía. El que no crea eso es ya herejía. No son opciones, opciones teológicas, opciones doctrinarias o posturas teológicas legítimas dentro del pueblo cristiano. Eso es herejía. Si hay un hermano que cree que Cristo no es Dios, por ejemplo, eso ya no es una doctrina periférica o no esencial. Es esencial y es fundamental para la salvación. Y el no creer, como el resto de todas las iglesias, eso es herejía. Solamente se van a dar cuenta cuáles son las doctrinas periféricas y aquellas que son fundamentales para la fe, es cuando se predica en la iglesia sermones doctrinales. Se han planteado algunas objeciones a los sermones doctrinales. Estas objeciones son que son muy áridos por sus sutilezas, por el lenguaje técnico, sin aplicar. Pero si los lenguajes técnicos se aplican, se explican, se ilustran, se repiten, entonces se podría solucionar este problema de ser árido. Claro que hay algunas doctrinas que se requiere el lenguaje técnico, por ejemplo, el libre albedrío libertario, libre albedrío compatibilista, libre albedrío absoluto. Hay que explicar esto por medio de ilustraciones. Si usted emplea ilustraciones, emplea algunos ejemplos y aplica también estos conceptos, ya se va a solucionar este problema de la aridez. Innecesarios, porque la salvación depende de pocas verdades. Esta es una crítica o esta es una objeción que yo creo que es muy precipitada, porque la salvación no depende de es verdad eso que la salvación depende de pocas verdades, pero la predicación doctrinal presupone que la persona ya está convertida, no es para la salvación, sino es para la formación doctrinaria, la formación espiritual e intelectual de los creyentes. Todos los creyentes debemos tener una columna vertebral que son las doctrinas principales, porque uno actúa de acuerdo a lo que uno cree. Si uno, por ejemplo, no tiene una concepción completa, cabal de Dios, entonces va a actuar de una determinada manera. Por ejemplo, si yo soy formado, por ejemplo, de una doctrina errada, una doctrina con problemas, por ejemplo, creo que Dios es un dictador, creo que si yo pienso que es un dictador, es un déspota, es un tirano, es una persona malvada, que crea un grupo de personas para el infierno y no le da ninguna posibilidad de que se salve, aunque le predique el evangelio, aunque ore, ayune y me esfuerce para salvar a esa persona, nunca se va a convertir, porque Dios lo creó para eso y no los ama, sino que los aborrece. Entonces, ¿cuál va a ser, si yo creo eso, cuál va a ser mi conducta? Yo no le voy a predicar a la gente, a todo el mundo, porque voy a creer que hay algunos que Dios los odia y Dios lo creó para el infierno. Entonces no voy a orar para la salvación de esa persona, porque si Dios lo predestinó para la perdición, entonces yo estaría orando en contra de Dios. No voy a salir a evangelizar entonces, no voy a ir a dar misiones, nada, porque para no entrar en conflictos en mi mente, conflictos teológicos, y una idea que yo tengo de Dios.
Uno practica, uno se comporta de acuerdo a lo que cree. Pero si yo creo que Dios es bueno, es justo, que a todo el mundo le da la oportunidad de salvación y a todo el mundo le restaura el libre albedrío por medio de su gracia preveniente, entonces yo voy a salir a predicar el Evangelio, voy a hablarle a todo el mundo, voy a orar con la finalidad de que las personas se conviertan y que el Señor toque y hablan de sus corazones. Si yo creo eso, entonces es verdad que la salvación depende de pocas verdades, pero aquí los sermones doctrinales tienen otra finalidad. La finalidad es determinar el comportamiento, la práctica, la misión cristiana, porque uno actúa de acuerdo a lo que cree, uno se forma en base a lo que cree. Es decir, el desconocimiento de las doctrinas no es algo insustancial, sino que algo muy importante. Si aprendemos mal, vamos a actuar mal. Si aprendemos bien, vamos a actuar bien. Otra objeción a los sermones doctrinales, inadecuados para imprimir calor y animación en los oyentes. Pero esto depende de qué doctrina. Siempre, habla acerca de Cristo es Dios, el creador y sustentador de todas las cosas, el Dios hecho hombre, que, que es el fundamento de todas las cosas que existen, que se hizo carne, habitó en medio de nosotros. ¿Quién no va a estar animado y emocionado cuando predique y habla acerca del Señor Jesucristo? No, depende de la doctrina esto. Sugerencias en cuanto a la predicación doctrinal. Debe ser actualizado y práctico. Un sermón actualizado en temas doctrinales actualmente sería el tema de si la salvación se pierde o no se pierde. Bueno, no sé si será tan actualizado, pero siempre los hermanos hacen esa misma pregunta. Yo recuerdo un hermano, cuando comenzó a estudiar conmigo, preguntaba si la salvación se pierde o no se pierde. Y después, cuando llegaba un expositor o un profesor, le preguntaba, le hacía la misma pregunta, si la salvación se pierde o no se pierde. Estaba obsesionado con esa pregunta. Bueno, siempre está, es un tema que está actualizado, es antiguo, pero sigue preguntándose los hermanos hasta el día de hoy. Y debe ser práctico igual. Debe, al final del sermón, darle un camino a seguir y practicar ese sermón de alguna manera. Evitar tecnicismos. ¿A qué se refiere evitar tecnicismos? Términos muy elaborados, como gracia común, gracia especial, gracia irresistible, son términos muy complejos. Gracia prevenente igual ya es complejo. Pre-regeneradora o anticipadora, o estimulante, subsecuente y santificante y glorificante. Eh, Tratar de evitar ese lenguaje técnico. Evitar las controversias también debe ser popular, comprensible, veraz, no dogmático. Cuando hablamos acerca de no dogmático, los sermones doctrinales, claro que depende también de qué tipo de doctrina estamos tratando, pero, por ejemplo, si trabajamos con una doctrina del milenio, por ejemplo, no indicar que mi punto de vista, que es nuestra, que todos nosotros, el premilenialismo, que es la única posición teológica fiable, la más bíblica, y todas las demás son herejías, y las personas que no abrazan este punto de vista, el nuestro, están todos perdidos, se lo va a llevar el diablo al infierno y son todos personas, hijos del diablo. A eso me refiero con no ser dogmático. No puedo tratar a otro hermano porque tienen una posición escatológica diferente a la mía, de hijos del diablo, que se lo va a llevar el diablo, se van a perder, o son infieles, o son traidores a la Sagrada Escritura, o no son iluminados por el Espíritu Santo. No puedo decir eso. Porque no son doctrinas fundamentales o esenciales. El predicador convencido y enamorado de la doctrina, frecuentes, totales y al punto. Bueno, esas son algunas sugerencias de, de un sermón doctrinal. Pero en nuestras iglesias deben predicarse sermones doctrinales. Los que han tomado teología sistemática 1, teología sistemática 2, teología sistemática 3, tienen mayor ventaja para predicar un sermón doctrinal. ¿Algún comentario, mis hermanos, de este sermón doctrinal? Antes de pasar al siguiente tipo de sermón.
Eh, Quería comentar, hermano, que son bastante escasos y son muy necesarios las congregaciones. Eh, de que empecé a estudiar ahora, ¿hace cuánto? Hace un añito, he tratado de predicar bastante doctrina, hermano, como dice usted, el hecho de haber pasado teología, sistemática uno, sistemática 2, abre harto el entendimiento y permite tener herramientas válidas para poder ir enseñando. Acá donde yo me congrego, yo vivo en una zona rural y toda la gente que se congrega es gente rural, así que he tenido, como dice usted, no usar tecnicismo y aclarar, digamos, los temas doctrinales en base a muchas, no sé, parábolas o formas de la naturaleza como para lograr llegar, para que los hermanos puedan comprender, pero me he dado cuenta de que sí, que lo han comprendido y lo encuentro que, como dice usted, es bueno y hay que seguir preparándose para poder instar a la iglesia a aprender acerca de doctrina, porque a veces, como que en media rechazada este mensaje, a veces la gente va a buscar palabras de ánimo a la iglesia nomás y que le estén enseñando doctrina, como que, chuta, hoy día Dios no me habló por la palabra, se van para la casa como con esa sensación, pero finalmente Wow. es necesario. Sí, muy bien, hermano Cristian. Perfecto. Hay varios tipos de sermones doctrinales. Algunos son declarativos. Cristo viene ante la gran tribulación. Otros son apologéticos. Defender alguna posición cristiana. Cristo es Dios. Y vamos a ver algunas evidencias de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahí voy a hacer un sermón apologético. Defender la divinidad de Jesucristo. El Espíritu Santo es una persona. Y a continuación observaremos las evidencias de que Cristo, las evidencias bíblicas de que el Espíritu Santo es una persona. Eso sería apologético o polémico también. La salvación sí se pierde. Sería polémico ahí, con los hermanos que creen que la salvación no se pierde o que no es posible la apostasía. Bueno, algunos dicen apostasía, pero lo entienden de otro modo, regenerado, pero iluminado, pero no regenerado. Directos o indirectos. Respecto a la presentación del mensaje, se necesita buena presentación. El sermón pobre lo necesita, el sermón bueno lo exige. No solo sermonearnos, sino que ganamos almas. Presentar es captar la atención, mantener el interés, grabar el tema y, y datos, motivar y dirigir. Se fracasa cuando se predica sermones doctrinales por indistinción entre sermón y ensayo. O si alguien da un ensayo, sería un problema eso. Esto es un sermón. Si estamos predicando acerca de los medios para el nuevo nacimiento, el aceptar al Señor Jesucristo en su corazón por medio de la palabra de Dios. Tú, hermano, si quieres que tus vecinos experimenten el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento se produce por medio de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, entonces debes predicar al Señor Jesucristo a tus vecinos. El nuevo nacimiento se produce también por medio de la aceptación por medio de las Sagradas Escrituras, por medio de la palabra de Dios. Queridos hermanos, estimados hermanos, tú tienes una gran responsabilidad y un gran deber de difundir la palabra de Dios, porque por la gente va a nacer de nuevo a la medida en que tú prediques la palabra de Dios. Por eso debes predicar y anunciar de la palabra de Dios para que las personas tengan la posibilidad del nuevo nacimiento. Ahí estoy dando un sermón, no estoy exponiendo la doctrina, porque no es una exposición, no es una cátedra, no es una clase, no es una presentación de un artículo. Esto es un sermón donde hay exhortación y aplicación. Hay un desafío a la congregación. Se le desafía, se le apela, se le desafía, se le exhorta, se aplica el mensaje para que ellos realicen un, o den pasos de acción o planes de acción, que realicen alguna actividad. Predica la palabra o que anuncien del Señor Jesucristo. Falta de originalidad también se puede fracasar. Falta de respeto. Ah, claro, ahí puede ser también, se puede fracasar el sermón cuando son falta de respeto por otras doctrinas que otras personas que no creen igual que nosotros. Falta de propósito definido. Claro, no definió su propósito específico. ¿Cuál era el propósito específico? Si no lo define bien, entonces puede fracasar. Expectativas exageradas también. Ese puede ser
Otra forma en que se puede fracasar el sermón. No sé, una expectativa exagerada, no sé cuál puede ser. Bueno, habría que reflexionar un poco más, que puede ser un sermón que promete más de lo que dio. No se me ocurre cuál puede ser. O explicar la doctrina de la Trinidad, eh, puede ser explicar Predicar sobre la doctrina. bautismo, hermano Pablo, predicar sobre bautismo y después no se mueva ni una aguja después del sermón. Sí, puede ser eso. El bautismo del Espíritu, Puede digo ser. yo. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Es claro, expectativa exagerada. Exactamente. Hoy día van a ser todos bautizados con el Espíritu Santo y al final no pasó absolutamente nada con los hermanos. Sí, a eso es. Buen ejemplo, hermano Cristian. Expectativa exagerada. Esos son sermones doctrinales. Querer obtener sin dar. Desconocer que la atención es limitada. Desconocer formas correctas también. Esas son formas que puede fracasar un sermón positivo. Hay varios tipos de auditorios cuando predicamos sermones doctrinales. Uno de estos tipos de auditorio es el, el hermano el hermano que está así. No sé qué gesto mencioné o trato de expresar con eso, hermano. No sé si lograron ver la cámara. O alguien, o alguien que esté así. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Uno que Mm, apático, dudoso. un dudoso, Rechazo. un apático, de rechazo, sí. Apático, en rechazo. Que mueva la cabeza cuando eh, predica. claro. Ponen nerviosos los predicadores. eh, Dudoso, hostil. Yo me acuerdo, había un hermano que adoptaba esta posición en el culto y comenzaba. Y de repente levantaba la cabeza y roncaba. Y el predicador que estaba en el púlpito decía, algunos hermanos no tienen respeto por la palabra de Dios, se ponen a dormir cuando se predica. Y ahí despertaba el hermano y después seguía durmiendo. Pero tenían problemas ellos dos. Cuando predicaban, no sé, no era personal, sino que era el tema de la predicación. El otro hermano se ponía a dormir. Pero era muy evidente, se lo demostraba descaradamente. Pero pasa, no sé si alguien ha tenido esa experiencia. Hermano Hermano Pablo, Cristian, adelante. ¿Sí? en Colina uno fuimos a predicar y nos tocó predicar a las personas que están como perpetuos. Y la verdad que era como Ya. predicarle a puras piedras, hermano Pablo. Fue como la... No, nosotros yo poniendo toda la carne a la parrilla, como se dice, porque no, no había caso. Como que era tirarle, eran puras como piedras de repente. Eso fue No. apático, totalmente apático. Se notaba que como que ya, que hable luego. ¿Tiene la experiencia usted, muy bien. Sí. Tiene la En experiencia cambio, por el... en la penitenciaría no, en la penitenciaría es como bien prendido, es muy, muy bonito. Pero en esa No, parte en qué bueno. Colina fue no, no fue bonito. Ah, usted tiene la experiencia de todos los tipos de auditorio entonces. Muy bien, qué bueno, hermano. Un predicador curtido en la práctica. Muy bien. Pero esos son los distintos tipos de auditorio, ¿ah? El apático, el que cree también, el hostil, el dudoso. Uf, hay hartos predicadores. Los que Y están reacciones también. conversando al medio un mensaje igual, mi hermano. También lo ha experimentado usted, hermano Cristian. Sí. Sí, claro. Bien. Ejemplo de sermones doctrinales. Quiero ver la hora aquí. Ya, si el pecado es el culpable de todos los males del mundo, debemos entonces considerar algunos aspectos relacionados con esta doctrina. ¿Cuál es la palabra clave? Aspecto. Correcto. Entonces vamos a mencionar algunos aspectos
de la doctrina del pecado. Las causas del pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado. Lo que tomaron Teología Sistemática 1, este es el bosquejo de la doctrina del pecado, algunas partes del pecado. Se puede dar en un sermón. Las causas del pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado, con una proposición, una introducción y una conclusión. Tiene que haber exhortación, aplicación, ilustración, porque son sermones. Bien, también hay sermones biográficos. Los sermones biográficos tratan acerca de un personaje de las Sagradas Escrituras. Estos son muy entretenidos, estos sermones biográficos. Es el que toma como base la vida de algún personaje bíblico con el fin de aplicar ciertas lecciones espirituales de dicho personaje a la vida diaria de la congregación. Trata los problemas de los miembros de una congregación a través de los hechos relacionados con la vida de los personajes bíblicos. Es un medio eficaz de demostrar la vigencia contemporánea de la Biblia. Al evaluar el carácter de los personajes pueden considerarse los siguientes puntos. ¿Qué significado especial tiene su nombre? ¿Cuál es su trasfondo familiar? ¿Pasó por una crisis secular o religiosa significativa? ¿Cómo reaccionó ante las dificultades? ¿Qué clase de amistades tenía? ¿Qué faltas y fracasos tuvo el personaje? ¿Qué desarrollo emprendió en cuanto a su carácter? ¿En qué motivó el crecimiento? ¿Qué contribuciones hizo durante su vida y qué influencia ejerció? ¿Cuál es la lección principal que se puede sacar de la vida de este personaje? Todas esas son preguntas que podemos plantearle a un personaje de la escritura. El bosquejo del carácter del personaje, tipo de sermones biográficos, el carácter del personaje, el que se basa en una característica particular, aspecto, principio de la vida del personaje. Ahí ustedes, como pueden notar, mis hermanos, la palabra clave del primero sería el carácter. Veamos el carácter de este personaje. La palabra clave el que se basa en una característica, veamos las características de este personaje. El que hace hincapié sobre las contribuciones individuales del personaje. ¿Cuáles fueron las contribuciones vamos a ver en este sermón, o vamos a ver en este pasaje bíblico, las contribuciones de David, por ejemplo? Veamos las características de Daniel en este pasaje bíblico. O cuál es el carácter de José que nos menciona este libro. Y ahí mismo está la proposición y ahí mismo están las palabras clave. El que se basa en el incidente interesante de la vida del personaje. Lo que constituye la experiencia familiar también. Para la preparación del sermón biográfico se recomienda que el predicador tenga a mano por lo menos 3 herramientas básicas. Estos son: un buen diccionario bíblico, una buena colección de biografía de los grandes hombres del pasado, para conectarlo con los personajes contemporáneos o que vivieron en épocas pasadas. Finalmente, el predicador deberá tener a mano todo el material bíblico sobre el personaje del cual va a predicar. Ejemplos biográficos sobre José. José, el amado de su padre. Estos son sermones en serie. Esto se pudo haber dado en 5 semanas, 5 domingos consecutivos sobre la vida de José. José, el amado de su padre. José ante las injusticias de los demás. José ante la prueba. José ante su exaltación. José perdona a sus amigos. Esto es una planificación de José, de la vida de José. Una planificación nada más. Después lo va a desarrollar. Este es el desarrollo. José ante la prueba. Basado en Génesis capítulo 39, versos del 7 al 12. Tenemos en este pasaje cómo José fue probado por Dios, y analizaremos su vida desde 3 puntos de vista. Ahí está la palabra clave. Y él dio las divisiones también. 3 puntos de vista. Su sermón va a tener tres divisiones principales. Tuvo que adaptarse a la nueva forma de vida. Perdón, José como esclavo. Tuvo que adaptarse a la nueva forma de vida, fue ejemplo de un siervo, fue responsable, fue obediente, fue honesto. Y parece que este sermón tiene características de un sermón expositivo también. Es biográfico, pero al mismo tiempo es positivo, porque si las divisiones principales y las subdivisiones se desprenden de Génesis capítulo 39, versos del 7 al 12, entonces es positivo. Aprendió el arte de la administración. José ante la tentación huyó del pecado, fue acusado falsamente,
José la Cárcel, claro, acá está. Creo que se encuentra estructurado en, eh, en otros pasajes aparte del verso 7 y el 12. Entonces no sería positivo en ese sentido. José en la cárcel, su alma fue templada, pudo desarrollar su capacidad de interpretar sueños, fue preso de confianza, aún así Dios estaba con José. Ese es un ejemplo de un sermón expositivo entonces, perdón, de un sermón biográfico. Y así podemos mencionar muchos más ejemplos. Puede ser de Daniel, veamos las características de Daniel, veamos la fidelidad de Daniel, contemplemos la fe de Abraham, en qué se manifestó la fe de Abraham, cuáles son las experiencias del apóstol Pablo, y ahí podemos, de acuerdo a distintas proposiciones, estructurar nuestro sermón en base a algún personaje de la Sagrada Escritura. Entretenido este sermón, el biográfico. Teniendo todos los recursos disponibles, podemos hacer buenos sermones biográficos. La clave de todos los sermones, como hemos dicho, es la variedad. Los predicadores, si son pastores que predican todos los días domingo, hay que variar los sermones. Si hay sermones en serie, por ejemplo, de José, bueno, termina de José, después puede continuar con un sermón doctrinal, después con un sermón expositivo, después puede eh, continuar con una serie de otros sermones positivos en base al Evangelio de Juan, por ejemplo, después alternar un sermón temático o textual o sermón analógico. Y hay que ir variando los distintos tipos de sermones. Las proposiciones también deben variarse, la forma en que se estructura. La idea es la variedad, hay que emplear una variedad extraordinaria en el momento de predicar, si predican permanente o frecuentemente. Perfecto, mis estimados hermanos. Entonces, esta es la penúltima clase, ya hemos visto los tipos de sermones, ustedes lo tienen. Le envié ejemplo y modelo de sermones. Ustedes ahora tienen que, en base a, a las notas que le envié, deben elaborar otros sermones positivos, un sermón biográfico y un sermón analógico. Y de esos tres, escoger uno para predicarlo en clase. Aparte del sermón expositivo que debían predicar hoy día. Pero ese lo pueden grabar. Pero antes de que lo graben y antes de que lo expongan la próxima semana, envíenme el sermón, por favor, escrito para realizar algunas observaciones, si hubiera. Muy bien.